Bueno, muy bien, señoras y señores. Lujo tras lujo aquí en Polémica en el Business. Gracias a las gestiones de nuestro querido amigo, el doctor Daniel Montamat. Hoy lo tenemos al doctor Bernardo Sarabia Frías, nada más ni nada menos que conectado por Zoom. Para los que no lo conocen, el doctor Bernardo Sarabia Frías fue procurador del Tesoro de la Nación Argentina y secretario legal y administrativo del Ministerio de Hacienda de la República Argentina. Tuvo a su cargo la dirección del Cuerpo de Abogados del Estado, más de 5.000 abogados, imagínense eso, con un rol fundamental en cuestiones jurídicas y estratégicas para el país. Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho Empresarial en la Universidad Austral y un máster en Law de la University of Illinois en Estados Unidos. Y tiene un montón de cosas más. Pero vamos a darle la bienvenida al doctor Sarabia Frías y agradecerle que está aquí con nosotros. Doctor, muy buenas tardes. Willy Nervi desde Pinamar, Fernando Meiter desde los estudios de Radio con Voz en Polémica en el Business. Le agradecemos y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está? Willy Fernando, un gusto en saludarlos y unirme al programa. Willy. Gracias, Bernardo. Yo a Bernardo lo voy a tutear no porque lo conozca, sino porque soy bastante más viejo que él, entonces me arrogo ese derecho. Aparte, cuando nombraste todos los cargos que tenía y toda la gente que manejó, yo no sé si felicitarlo o darle pésame, pero bueno, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Yo un te voy a gusto. preguntar, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el rol del procurador del Tesoro? ¿Y en qué se diferencia del procurador de la Nación? Contanos un poco y desburranos un poco. Son dos cargos que en algunos países están unidos. En Argentina cumplen roles separados. El Ministerio Público Fiscal o el fiscal general es el jefe de los fiscales del país, es la cabeza de los fiscales y es el que insta las acciones judiciales como titular de ese grupo. Mientras que el procurador del Tesoro es la cabeza o el jefe de los abogados del Estado. Su rol fundamental es defender al Estado en líneas generales y trazar por los demás la estrategia y los lineamientos jurídicos, no solamente en defensa del Estado, sino en el accionar del Estado. Es un rol poco conocido para aquellos que no son de la administración pública, pero tiene un protagonismo fundamental en lo que es el desarrollo del accionar de un gobierno. A vos te sucedió Zanini, ¿no? A mí me sucedió el doctor Zanini y me precedieron grandes hombres, personajes de enorme importancia ocuparon ese lugar, personajes que incluso en algunos casos han sido presidente de la nación, en otros casos, como por ejemplo el del doctor Rosati, han o son jueces de la corte en este momento. No, yo te iba a preguntar la opinión de Zanini, podés darla si querés, usted es un tipo muy, muy educado, tal vez no quiera decirla, pero bueno. No, el doctor Zanini es una persona, entiendo yo, muy comprometida con una serie de ideales, ¿no? Estos que nos han gobernado durante largos años a la Argentina y ha sido comprometido con esa idea fundamental desde su lugar como secretario general de la presidencia, luego como procurador del Tesoro en implementarlas. Yo Bien, quería ordenar un poquitito la entrevista para ir de lo político y terminar con algo que tiene que ver mucho con Zanini, Willy. Así que si te parece, vayamos con la por parte supuesto. política y después vamos a preguntarle lo que a mí como apasionado de la energía me desvela, Dale, me desvela, me dale. desvela. Eh, Bernardo, un país que no puede garantizar un servicio de justicia no tiene futuro. Se lo dijiste a Astrid Pikelny el 17 de agosto del 2024. ¿Te podés explayar un poquitito en ese tema? Porque me pareció una frase maravillosa. Sí, con mucho gusto. Miren, mucha gente pierde de vista el valor que tiene la justicia en un sistema democrático. Tal vez porque no es uno de los dos poderes del Estado, tal vez porque está muchas veces alejado de lo que es el día a día y la coyuntura. Pero si uno no piensa la justicia con detenimiento, por lo menos no la considera, creo que tenemos un enorme problema. Hay una frase de un gran jurista que era Rafael Bielsa. Él sostenía casi una verdad de perogrullo, pero llena de potencia. Él decía que este,
Cuando la justicia anda bien, aunque todo ande mal, todo puede andar bien. Si todo anda bien y la justicia anda mal, todo va a andar mal. Esa frase sintetiza muy bien todo. A ver, incluso desde la mirada liberal, el centro, el punto de apoyo que tiene que tener el sistema es el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Y Ujú. el poder que garantice el Estado de Derecho y la seguridad jurídica es la justicia. No son grandes palabras las que estoy diciendo, esto hay que traducirlo al día a día, a lo común, a lo cotidiano, desde un divorcio hasta un accidente de tránsito, hasta las cosas más grandes. Todo se termina dirimiendo cuando hay un conflicto en el ámbito de la justicia. Y si la justicia está contaminada, si la justicia no es independiente, si la justicia tiene los ojos vendados, para usar una metáfora que nos acerca un poco a los griegos, eh, hay un problema, no tenemos futuro como país. Eh, Y creo que esto se está viendo ahora con el manoseo que ha habido y estamos viendo las consecuencias de ese manoseo en la designación de dos miembros del más alto tribunal de la justicia argentina, de la Corte Suprema del país, ¿no? bueno, por primera vez vos me robaste una pregunta, porque siempre el que me roba las preguntas es Willy. Te A mí quería, también me la robó, quédate tranquilo, a está mí bien. también me la robó. Te cuento, nosotros acá hablamos con muchas personas que obviamente están en contra de estas dos designaciones. María Eugenia Talerico, Marta Nucellas, gente que realmente tiene mucho peso. Pero realmente queríamos conocer tu opinión con respecto a este tema porque, eh, primero, no nos termina de cerrar. Segundo, nos parece totalmente inexplicable. ¿Cómo es que estas dos personas llegan? En realidad, la otra persona que está con Lijo es una persona que trabaja mucho en energía, pero ¿cómo es que se quiere imponer algo así en una república como esta? Y sabiendo con los antecedentes que pasaron con Rosati aquí, ¿no? Mire, a mí no me gusta personalizar. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero hablar de las personas, aunque puedo hacerlo también con libertad, pero me gustaría empezar por otro lugar. A ver. Y es la manera, el mecanismo, el proceso, lo que se ha tratado de implementar y llevar adelante, cómo daña un país. Estamos, por un lado, haciendo un enorme esfuerzo, todos los argentinos, en esto del ajuste fiscal, en esto de intentar lograr equilibrar las cuentas, en esto de intentar poner la economía a tono. Y en medio de ese ajuste se da un mensaje institucional realmente preocupante que nos lleva a lo que se puede llamar una zona de indiferencia institucional de a poco. Un lugar muy peligroso como país porque, entre otras cosas, es un mensaje poco serio a la inversión. Cuando uno designa jueces de la Corte de esta manera o utilizando este tipo de mecanismo, este tipo de idas y vueltas, el mensaje que está dando a la inversión es muy poco serio, a la inversión de afuera y a la inversión local. Lo que quiero decir con esto es que todo el esfuerzo que estamos haciendo puede verse seriamente empañado por este tipo de proceso y de designaciones. La Corte Suprema es el más alto tribunal del país. Es por esto que quien quiere o quien cuando se propone a una persona para ser parte de ese tribunal, la Constitución establece un procedimiento agravado que exige 2/3 de mayoría, exige un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y en el caso del Poder Legislativo, como decía antes, ante la propuesta del Poder Ejecutivo, tiene una mayoría agravada para su aprobación. Esto es lo que se intentó como primera medida desde el lado del Poder Ejecutivo y falló. Falló al punto que no tuvo las mayorías ni en las comisiones, en un caso, la comisión de acuerdos, ni, por lo visto, y esta aparentemente ha sido la razón del gran giro que se ha dado en el recinto, es decir, que no tenía los 2/3. Y esto es todo un significado. El significado era que, más allá de las personas, la propuesta que había hecho el Poder Ejecutivo no era potable. No era potable para el otro poder político del Estado, que es el Poder Legislativo. Y acá, históricamente, incluyendo el kirchnerismo, cuando se propuso una persona que supuestamente era llegada al Papa, el doctor Carles, si mal no recuerdo el Sí, apellido, señor, lo, tenés razón. No me acordaba de ese tema yo. lo que hizo el Poder Ejecutivo es retirar el pliego, porque se dio cuenta que no tenía los votos, y no tener los votos tiene un significado institucional muy importante, y es básicamente que no hay consenso. Es decir, no había un sentir común respecto
de lo que estas personas representaban. Y este gobierno, cuando no obtuvo ese consenso, optó por una tangente. Esa tangente tardía significó abortar este proceso, el proceso constitucional, y lo abortó de mala manera, recurriendo a un mecanismo tardío, insisto, diferente a otros casos anteriores, que es la designación por o en comisión de dos jueces de la nación. Y esto llena de signos de interrogación lo que puede llegar a ocurrir. Y ya lo estamos viendo. Estamos encaminándonos tristemente a un conflicto de poderes, un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde el Senado aparentemente estaría por rechazar esos pliegos. Y fíjense todo el derrotero que puede sobrevenir. En un caso de un juez que aceptó ser designado en comisión a pesar de que había dicho otra cosa en las audiencias previas, fíjense qué pasa si el Senado rechaza. Estamos ante una gran incógnita. Y acá vuelvo al ciudadano de pie. Cualquier empresa o cualquier particular que tenga un caso en la Corte, fíjense lo que puede pasar si el pliego de uno de los jueces designado en comisión es rechazado en el Senado y ese juez no se aparta de su cargo. Va a ser un juez cuestionado que puede llegar a poner en duda el valor de las sentencias posteriores. Fíjense, eso es un solo ejemplo. ¿Qué pasa si a fin de año, cuando la designación en comisión se extingue, porque dura solamente hasta fin de año, es decir, hasta que entre el receso de nuevo el Hasta el Congreso, 30 de noviembre, sí, señor. ¿qué pasa si en ese periodo el Poder Ejecutivo vuelve a designarlo en comisión? Fíjense lo que yo les decía antes, ir hacia una zona de indiferencia institucional, donde ciertos dispositivos constitucionales pueden ser utilizados de mala manera y nos están llevando a un lugar insólito que deja entrever ya una cosa muy seria que es la concentración de poder y una segunda cosa muy seria que es más profunda todavía. Acá hemos elegido tristemente, por lo visto en el ámbito de la política y desde el lado del oficialismo, corrernos de la búsqueda del consenso. El consenso no es algo vacío, es la forma natural en la que funciona la política. Tiene algo detrás que se llama diálogo. El diálogo es la manera en la que el consenso se construye. Y acá, en el funcionamiento de este mecanismo constitucional, que es la designación de jueces en la Corte, se ha optado por hacer un lado el consenso y por ir directamente a imponer una idea. Imponerla de manera esquiva a lo que ordena la Constitución, por la tangente, y es algo que empieza a extenderse, y esa es la mayor preocupación institucional, al menos de mi lado, al resto del sistema. Cuando esto empieza a ser una manera de actuar, es lo que los americanos llaman un pattern, ¿no? Una conducta que se repite. Y si esto es así, realmente es preocupante, es para mirar con atención. Bernardo, una Yo te quiero pregunta. hacer, sí, Mi última y después te dejo, pero discúlpame. usted tan buena sabe, está en la radio, usted manda. No, yo no mando a nadie. Bernardo, eh, ¿cuántos fallos, no unánimes, pero cuántos fallos finales hace la Corte en Estados Unidos y cuántos fallos hace la Corte en Argentina? No sé los números, la verdad no voy a mentir con las Pero estadísticas son porque no las muchos, conozco. Sí tengo los muchísimos criterios. menos. Sí, los criterios, y esto es un poco lo que la Corte en la composición anterior a estas dos designaciones estaba empeñada en buscar, que es una reducción del flujo de casos que llega a la Corte Suprema. En Estados Ujú, Unidos son muchos menos. El más alto tribunal es un tribunal, por definición, de excepción. El recurso extraordinario, que es la manera casi natural que los procesos judiciales llegan a la justicia, es como la misma palabra lo dice, extraordinario, no es ujú. algo generalizado. Y lamentablemente nuestro país ha ido incitando a partir de algo que es, bueno, una doctrina que se ha desarrollado jurisprudencialmente, ¿no? La vía de excepción para llegar justamente al recurso extraordinario. Y esto ha llevado a que la cantidad de causas que se tratan en la Argentina sea mucho más que en otros países, en particular que Estados Unidos. Muchas veces por hierros o errores del Poder Ejecutivo también. Ha sido el caso, por ejemplo, de los jubilados, ¿no? En tiempos del kirchnerismo, sobre todo, donde se Sí, les negaba las jubilaciones o el pago jubilatorio a muchos jubilados, valga la redundancia, que tenían que recurrir tristemente a la justicia y llegar sí. hasta la Corte Suprema, aún sabiendo el resultado. Bueno, casos como este son muchos, destaco porque es una enorme cantidad de jubilados que tenían casos en la Corte. Y esto ha abarrotado los tribunales y ha abarrotado el más alto tribunal
conflictos que deberían resolverse en otro lado, no se deberían haber resuelto a otro nivel. Willy. No, yo sé que hay un fallo, una investigación judicial del 2006 con respecto al tema de la venta de YPF al grupo Eskenazi. El que lo cajoneó, tengo entendido que fue el hijo. Eso genera, obviamente, una gran traba al país, que después viene la sentencia de Loretta Presca, la cual también te quiero preguntar si no es un prevaricato lo que hace ella al desestimar la presentación de Republican Action for Argentina, creo que es. Y si Milei propone al hijo, que es un tipo que cajoneó la causa de corrupción de YPF, obviamente está robando al país, jodiendo al país, disculpame el término. ¿Y para qué lo proponen al hijo? ¿Estamos todos locos? ¿Cómo es la cosa? Y sería bueno conocer y saber muchas cosas. Lo que sí tengo en claro es que el mensaje para la causa que está afuera no es el mejor, y esto se ha visto reflejado en las últimas presentaciones, ¿no? Incluso en la respuesta del Estado argentino, que hubiese sido lindo que sea un poco más potente en apoyo a la presentación de esta fundación. Más Exacto. potente, si hubiese sido más claro, más directa. No digo que había una oportunidad 100%, pero cada vez que en un proceso de estas características uno tiene como abogado del Estado la posibilidad o la oportunidad de revertir este fallo, hay que hacerlo con fruición, con toda la diligencia del caso, marcando sobre todo los errores que pueden llegar a convertirse en virtudes, como hubiese sido este caso en particular. ¿Y cómo termina este Bien. caso? ¿Cómo no escuché? Perdón. Eh, ¿Y cómo termina el caso YPF? Ah, Buena a mí me pregunta. gustaría decir que va a terminar bien. Eh, yo soy un optimista por definición. Hay veces que peco demasiado por optimista, pero en este caso no dejo de serlo. Y creo que hay razones suficientes. A ver, este es un caso sin ningún lugar a dudas difícil. Si uno lo analiza en profundidad, es la anatomía de muchas cosas que han pasado en el país. Eso fue la estatización de YPF, ¿no? Algo llevado adelante de Discúlpame, manera. Bernardo, para mí no fue estatización, fue expropiación, porque cuando se estatiza, como hizo Bolivia con las petroleras, eh, Evo Morales fue y le puso a cada uno de los empresarios arriba de la mesa los dólares. Argentina se quedó con las empresas, les gritó, los amenazó con ponerlos presos y les dijo que las empresas iban a terminar pagando. Y al final nuestro pagador serial, el señor Axel Kicillof, terminó pagando fortuna y todavía nos quedan cerca de 20, según las cuentas que yo tengo, son los 16.000 millones de dólares que tenemos del juicio, más los intereses, más todos los chiquititos que vienen atrás, estamos cerca de tener que pagar los argentinos 21.000 millones de dólares. Decime si me equivoco. Esperemos que nos equivoquemos vos y yo. Eh, el monto, ¿no? Esperemos que se reduzca y esa es mi esperanza en la Cámara, para ser franco. A mi gusto, la sentencia de la jueza Presca de primera instancia tiene dos, no me animo a decir errores, pero dos conceptos sobre los cuales se podría trabajar. Una es la tasa de interés aplicable y la otra es el tipo de cambio aplicable al monto de la sentencia. Si uno Sí. trabaja con suficiente astucia, porque acá es cuestión de considerar los antecedentes, los propios precedentes de ese tribunal y de la jurisprudencia del Foro de New York. Y en ambos casos, uno podría decir con bastante convicción que el tipo de interés, el tipo de cambio, perdón, y la tasa de interés deberían ser otros. Y el monto del que deberíamos estar hablando debería ser otro. Y esa es mi confianza de una buena presentación de la Argentina en la Cámara, un buen desarrollo argumental, podría llevar a una reducción muy sensible del monto del que estamos hablando ahora. Esto es realizable, esto es lograble y espero que la defensa de la Argentina, con la Procuración del Tesoro y las autoridades que están hoy a cargo, vayan en esa dirección, se concentren en estos dos puntos técnicos y no pierdan el tiempo en argumentaciones políticas ni en, yo diría, curvas que no llevan a ningún lado, porque esa no es la argumentación que hay que tener acá. Ya hemos pagado el costo durante la defensa del kirchnerismo, de una mala defensa basada en lo político y no en lo técnico.
Acá hay que basarse en lo técnico y hay que desarrollar puntualmente estos dos argumentos en la esperanza de que el monto se reduzca, como dije antes, sensiblemente. Tengo mis dudas que la sentencia sea, como se dice en la jerga, dada vuelta. Yo no creo que eso ocurra. Ojalá, pero sí que el monto se reduzca. Esa es la bala de plata y a eso tiene que jugar con toda su fuerza la defensa argentina. ¿Y cuánto en Vos eso tiene... estuviste, perdón, vos estuviste reunido con Chris Bogart, el dueño de Burford. ¿Qué se puede saber qué charlaron? Fue en el ámbito de una reunión con la jueza. eh, es un abogado que tenía o tiene un alto grado de prepotencia. Debo reconocer bueno, que no le ha ido mal con las cosas que ha hecho, no solamente en este No. juicio, pero la dificultad con la que yo me encontraba hasta ahí es que los abogados que representaban a la Argentina, formalmente me refiero a los abogados de la Procuración del Tesoro, nunca se habían presentado en ese juicio, habían confiado siempre la defensa a abogados americanos, por lo demás de no muy buena catadura hasta entonces. Y en esa reunión, esta persona se encontró con alguien que, aun siendo salteño y colla, medianamente dominaba el idioma inglés y tenía por lo menos los buenos modales suficientes como para no solamente plantarse, sino defender los intereses del país sin caer en la chabacanería de una defensa argumental barata de soberanía y argumentos que están muy bien para el diario y para la tribuna, pero no en un ámbito judicial. Así que si tengo que sintetizar, fue una reunión en la que me encontré con un abogado muy prepotente que tuvo que acomodarse a un giro de representante por parte de la Argentina, que tuvo una buena recepción del lado de la jueza, que estaba un poco sorprendida, ¿no? De que finalmente haya un representante argentino defendiendo un caso tan importante para el país, y segundo, que tenga por lo menos modales que vinculen el trato a lo jurídico, a lo técnico y no tanto a lo político. Bien, Fernando, sorry. No, por favor, vos sabés que el tema IPF es un tema que me cala hasta los huesos. Pregunto, el estudio de abogados que hoy está manejando el tema IPF, uno de los grupos, el más importante que está manejando el juicio de IPF en Estados Unidos, es mucho más proactivo que el grupo que estaba trabajando durante la época del doctor Zanini, ¿no es cierto? Por lo menos por lo que yo estoy siguiendo. Sabe que es el mismo estudio. ¿Es el Debo mismo decir que no ha estudio? cambiado. Lo que ha cambiado es la dirección del caso, pero es el mismo estudio. No en el, a ver, en el caso del doctor Zanini como procurador, cuando me sucedió, no cuando el doctor Zanini era el secretario legal y técnico y la procuración estaba a cargo de la doctora Abona. Ah, En ahí ese está. momento, el estudio jurídico era muy endeble, efectivamente. Luego, cuando digo nosotros, bajo el gobierno del ingeniero Macri, cambiamos la defensa y la representación y, bueno, hubo un cambio, perdón, un cambio que no fue tan negativo en la representación, no en la dirección, sí en la dirección durante la etapa del doctor Salini. Ahí sí hubo un giro a mi gusto no del todo adecuado para No, ser para nada. poco educado y polite. Para nada. Yo diría, yo me hago responsable de lo que digo, fue un estado de abandono. Se abandonó la causa. Se abandonó la causa. Eh, Cambiando de tema, vos dijiste en un reportaje, el RIGI precisamente lo que hizo es una resignación muy grande de la justicia argentina proponiendo como mecanismos de resolución de disputas tribunales fuera del país. Esto está explicando todo lo que vos comentaste antes, ¿no es cierto? Sí, y se vincula con otra convicción personal que venía desde antes y terminó de reforzarse cuando fui funcionario público defendiendo al país. Eh, Desde el tiempo del menemismo, hay que dejar en claro, acá se inventó este cuento de prorrogar la jurisdicción fuera de la Argentina. Yo como abogado argentino tengo la obligación de luchar por una justicia independiente y tengo la obligación de creer en una justicia independiente. Un gobierno que resigna el servicio de justicia y prorroga la jurisdicción al exterior es un gobierno que ya está renunciando a estos principios, al de una justicia digna, una justicia independiente, una justicia que es la que tiene que tener un país.
Esto que vino en tiempo del menemismo con tratados bilaterales de inversión nos terminó costando un Perú. Luego de la especificación asimétrica ya en el 2002, luego de todo ese desastre normativo y gubernamental que ocurrió en el 2002. Y acá se vuelve a reproducir esa misma idea. El RIGI vuelve a instaurar ese principio de prórroga de jurisdicción. Yo no creo que esto tenga que ser así, yo creo que hay que trabajar seriamente en la construcción de la justicia independiente y como bien marcabas, esta propuesta de designar jueces en comisión es un retroceso que va en línea con esta mirada de la justicia con la que yo no estoy de acuerdo, que no comparto. Willy. Yo me había quedado pensando un poco, siguiendo con el caso de IPF. Después te voy a hacer una pregunta sobre medicamentos, pero primero con el tema IPF. Cuando la jueza libera IPF de responsabilidad y la acusa a la Argentina, ¿cómo se entiende eso? Está bien. Es una explicación técnica que la acción, sea de estatización o sea de expropiación posterior, la llevó el Estado argentino como accionista y no YPF como sociedad anónima controlada por el Estado argentino. Es decir, esta diferencia de controlante y controlado, accionista y persona jurídica, que mucho no podía hacer, ese es el entendimiento, y yo creo que está bien. Es el entendimiento de que YPF no podía hacer mucho para hacer cumplir el estatuto. La obligación estatutaria de ese artículo la tenía el accionista, que es el que realiza la expropiación, o en este caso el que tiene en su cabeza realizar la oferta pública de acciones, no la hace la propia sociedad. Así que esa es un poco la explicación técnica. A pesar de Y en que ese mucha caso no le gente... cae, no No, le cae a Eskenazi la responsabilidad, en ese caso. No, porque es no, el Estado argentino el que la lleva adelante. Es que Ah, nazi ok, es ok, Word, ok. no, no no. es el Sí, sí. expropiado. A él No, se lo de deja hecho, fuera de la de expropiación y hecho, este es un poco el germen del mal. claro, de hecho, en Mm. ese momento la misma gente de YPF, de los departamentos legales de YPF, le dijeron al gobierno, muchachos, están haciendo las cosas mal, esto no va a salir caro. Revean cómo lo hacen y por supuesto se llevaron todo puesto. Eh, ¿Me permitís una pregunta, Willy, por favor? Bueno, mi querido amigo, tenemos, como yo soy el time killer siempre, aunque esté a distancia, quedan 12 minutitos, así que dale. Bueno, Rodolfo Barra, ¿cuál es su opinión del doctor Rodolfo Barra? Rodolfo Barra es técnicamente un gran jurista. Eh, Tiene unos tratados y ha desarrollado una serie de ideas que uno las lee y realmente en la mirada de un funcionario público es un gran técnico. Hay muchas cosas en su vida pública con las que yo era demasiado joven, debo decir, pero lo que uno leía en ese momento a la distancia no estaba del todo de acuerdo. Pero eso son dos cuestiones, son dos planos. Uno es su Ujú. comportamiento, su accionar como funcionario público, el otro es en su calidad de profesional del derecho. Técnicamente en ese ámbito es una persona digna de consideración. Y con respecto a, ¿es verdad o es un mito urbano que Rodolfo Barra es una de las personas que está asesorando al gobierno del presidente Javier Milei en el nombramiento de el juez Lijo, por ejemplo? Desconozco, Bien, francamente, no tengo conocimiento de eso. ok, ok, ok. Willy, Sé que la mitad de la población de Salta son Sarabia de apellido, pero lo que quería preguntarle qué parentesco tiene con los chachaleros. Mirá vos a dónde me fui. Pero somos de la misma rama, Juan Carlos era primo de mi padre. El gran problema que tengo yo es que canto muy mal, soy muy desorejado, como dice mi mujer, y esa dificultad me ha llevado a que en la vida familiar, que es muy cercana al folclore, lo mío sea mirar con atención y de rato degustar un buen vino, pero nunca tuve la suerte de tener un buen tono. Hay veces que cuando, bueno, ya avanzadas las horas de la noche uno se ve tentado y ya no le importa mucho y empieza a cantar en voz alta y bueno, ya libera sus pasiones y todo es posible. Pero en el plano de la entonación he sufrido mucho. Per, dale la última pregunta no, a Willy, nuestro vos tenías amigo una Sarabia pregunta con Filip. respecto al tema medicina, ¿te acordás? Que lo habías Ah, dicho. en tema medicamentos. ¿Qué nos podés contar al respecto? Porque en realidad esta pregunta parece salida de otra reunión, ¿no? Le tendríamos que hacer a nuestro amigo
Magonza o teníamos que hacerle a la gente de la UAS. Pero yo sí que hay una intervención acá de Bernardo en su momento con el tema medicamentos. Contanos un poco. Eh, bueno, hay muchas cosas que no salen a la luz como correspondiese de lo que fue el gobierno del que yo fui parte, orgullosamente lo digo, del ingeniero Macri. Y la verdad que ahí desde la Procuración tuvimos un accionar muy fuerte para bajar el precio de los medicamentos, particularmente en el PAN. Eh, Fue una interpretación algo audaz, que era desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, utilizando las herramientas de defensa de la competencia. Y me siento muy orgulloso, eso fue un enorme logro que trabajamos junto con quien era entonces parte de la jefatura de gabinete, Lopetegui, y un grupo de gente importante. Fue tal vez uno de los mayores logros, lo digo como un radical genético que soy, porque rememoraba los tiempos de Ilia, ¿no? Y su lucha por esto de enfrentar a los laboratorios y enfrentar generalmente en derredor de los medicamentos y en particular de los jubilados hay abusos que son intolerables, son inaceptables. Y muy orgullosamente puedo decir que logramos esa baja y pagamos las consecuencias después, ¿no? De gente muy enojada de algunos laboratorios que bueno, se enojaron y fueron por las acciones penales del caso, de manera directa e indirecta, mostrando la cara y sin mostrarla. Pero algo que uno como exfuncionario lleva en el mejor de los recuerdos y con mucho orgullo. Debo destacar, en el gobierno actual, el ministro Sturzenegger ha empezado a dar esa batalla y lo ha hecho junto con el gobierno de la provincia de Mendoza, que han sido los primeros en animarse a abrir o reabrir ese camino que habíamos abierto allá en el tiempo. Lo destaco porque es una lucha en general muy desigual, porque el funcionario que enfrenta este tipo de inconvenientes termina luego pagando consecuencias y lo hace como lo hicimos nosotros y como creo que lo están haciendo ahora el ministro Sturzenegger y en el caso del gobierno de la provincia de Mendoza con toda la convicción de que los jubilados no pueden pagar precios onerosos a laboratorios que terminan haciendo una diferencia que a mi gusto en ese plano es inaceptable. Bien, gracias. Bien, bien explicado, claramente explicado. Más claro Lástima imposible. que con la terminación del gobierno de Macri esto quedó de vuelta, veremos. Espero que este gobierno actual pueda actuar al respecto, que lo veo difícil, lo veo difícil. Yo de mi parte, Bernardo, te agradezco muchísimo. No tengo más preguntas, tengo 18.000 preguntas para hacerte, pero no hay tiempo. Y le dejo la última a Fernando, considerando que nos quedan 7 minutos del programa. Bueno, yo te voy a dar una novedad, Willy. Vos sabés que para los que estamos en energía, hay 2 o 3 estudios a los cuales respetamos muchísimos. Vos sabés que se armó un tanque parecido al de Tesla, ¿viste el último auto de Tesla? Que está integrado por los abogados Pérez Salati, Grondona, Benítez y Arnsten, Sarabia Frías, no sé si te suena, abogados, y que concretaron, y que concretaron un acuerdo de colaboración. Felicitaciones, Bernardo, ¿cómo anda eso? Y anda muy bien. El estudio Pérez Salati y todos los socios que lo componen es un grupo de gente de altísima calidad profesional y compartimos Altísima, valores éticos. altísima, altísima. Yo los tuve como profesores en el Austral, son espectaculares. Son espectaculares y compartimos valores éticos, lo cual es muy difícil de encontrar en el mercado. Y eso es un poco lo que nos ha unido en esta asociación, en esta forma de cooperar, que es una manera distinta de ejercer el derecho, sobre todo en una Argentina tan difícil, en una Argentina eh, con costos por parte de abogados que muchas veces son demasiado altos porque intentan justificar una estructura que no se condice con la realidad del país, no se conduce con la economía del país. Lo que intentamos con esta asociación es prestar servicios de enorme calidad, de gran calidad, por parte de profesionales de mucho nivel y hacerlo desde una convicción ética, desde una convicción de que hay valores que no se pueden transigir. Y eso es un poco lo que nos une en esta tan linda asociación que hemos empezado a desarrollar. Mis ¿Esta asociación felicitaciones. es para todo o solamente para algunos casos puntuales?
es para todo, no es una fusión, es una No, asociación no, entre sí, iguales eso es así. y es buscar puntos de encuentro cuando existan esas necesidades que vamos explorando y esperamos con el tiempo llegar de a poco a un lugar de unión más potente. Vos sabés, Willy, que Bien. había un profesional que venía de Pérez Salati que nos daba toda la clase de regulación en el Austral. Se sabía, se sabía las leyes y los fallos de memoria. Vos le hacías una pregunta, hoy está trabajando en Phoenix esa persona, pero vos le preguntabas y el tipo te decía, no, porque en el fallo tal de tal fecha, el juez tal dijo tal y tal cosa refiriéndose a tal y tal cosa y entonces pasó tal. Impresionante, impresionante el nivel de conocimiento que tiene esa gente. De mi parte, Bernardo, nuevamente agradecerte que hayas participado de este programa, de este humilde programa. Agradecerle a Daniel Montamat, que fue el que hizo la gestión para que vos hoy pudieses haber estado acá. Y la verdad que alguna otra vez nos gustaría tenerte acá en el piso para charlar de algunas otras cosas que creo que son muy lindas para charlar contigo, si a vos te parece. Con Así mucho es, gusto y realmente un así es. placer haberlos acompañado. Bernardo, de mi parte también, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. ¿Mm? Nos quedamos con Fer haciendo el cierre del programa. Así ¿Mm? es. Señoras y Un señores, gusto. Bernardo Gracias. Sacagawia Frías, aquí en Polémica en el Business. Nada más ni nada menos. Nada ¿Qué más ni nada tal, menos. Willy, ¿Qué programita, las qué dos caras de la programita? moneda, las dos caras de la moneda, como ¿Vio? corresponde, ¿no te parece? Yo y con la presentación nueva nuestra de Pinamar, la han comentado todos los que la han visto, se han matado de risa. Sí. Me parece muy bien. Willy, ley Señor, número 1 de la radio. El estudio sí, se entrega por lo menos 3 minutos antes a la persona que va a venir después al programa. Se entrega con la mesa limpia, sin botellas, para que se pueda preparar y trabajar. Y nosotros cumplimos con eso. Y como ahora viene otro programa, vamos a dejar el programa. Vamos a agradecer nuevamente a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Y qué vamos a hacer, Willy? y primero vamos a agradecerle a Charlie, nuestro operador estrella, o estrellado, no sabemos. Agradecerle a Agustina. ¿Qué es lo que pasa con Agustina? Siempre cuando decís nuestra Sabe quién y puede. productora, sabe que pues. Aldana Ríos, lo que genera estas locuras que hacemos cuando presentamos el programa. Y nada más, a esta altura del partido. Siempre la pregunta que cabe es la misma, ¿no? Volvemos el lunes que viene, que es feriado, remember, el 24 de marzo. Así que, nada, nada. ¿Qué fue esto, Fernando? Polémica en el business, señoras y señores. Hasta la semana que viene. ¿Qué lo parió? Hasta la semana que viene.